Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a aprender algo sobre molaridad. La molaridad es una forma de expresar concentración para una solución. Una solución, recuerden que es la unión de un soluto y un solvente, y es una forma de concentración química realmente útil porque recordemos que la mayoría de las reacciones en química se llevan a cabo en solución, siendo el principal disolvente el agua. Tenemos así reacciones de precipitación, de neutralización, de complejación y de oxidorreducción. Y entonces es importante conocer cuántas partículas tenemos en determinado volumen de esa solución para entonces establecer si se va a llevar a cabo o no la relación estequiométrica de nuestra reacción y después entonces ver algunas otras variables que intervengan en ella. ¿Cómo calculamos la molaridad? La molaridad se calcula como el cociente del número de moles de soluto y el volumen de la solución. Su fórmula es esta, es una fórmula muy simple. Molaridad de M mayúscula es igual a N minúscula entre V, donde M mayúscula es la molaridad expresada en unidades mol por litro. N minúscula es el número de moles de soluto, y eso es importante, se refiere al soluto. Su unidad es el mol en el sistema internacional, y el volumen expresa el volumen de la solución, y también eso es muchísimo más importante porque a veces nos confundimos con que este volumen es el del solvente, pero no, es el volumen de la solución, y eso en unidades del SI va a estar dado en decímetros cúbicos, pero eso también equivale a litros. Normalmente nosotros usamos litros. La molaridad, por supuesto, es la molaridad de la solución. Si nosotros de esta fórmula simple despejamos el número de moles, tenemos que el número de moles es el producto de la molaridad y el volumen, y que el volumen es igual al número de moles entre la molaridad. Son unos despejes muy simples de esta primera fórmula de acá. Les recomiendo tenerlos anotados para que en lo que sigue del video podamos ir entendiendo las cuestiones posteriores. ¿Por qué es importante esta forma de concentración? Porque el número de moles está directamente relacionado con el número de partículas de nuestra sustancia. Si nosotros multiplicamos el número de moles por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol, lo que obtenemos es precisamente el número de partículas, es decir, mientras más partículas, mayor número de moles, o mientras mayor número de moles, mayor número de partículas. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, dos recipientes, el A y el B, que tienen exactamente el mismo volumen. Sin embargo, en el recipiente B tenemos el doble de partículas que en el recipiente A. Aquí vienen las partículas expresadas en color amarillo. Diríamos entonces que la molaridad de la solución B es mayor que la de la solución A, pero además también es el doble porque hay el doble de partículas en el mismo volumen. Entonces la molaridad de B es mayor que la molaridad de A. ¿Cómo preparamos nosotros una solución de determinada concentración? Por ejemplo, si se nos pidiera preparar 200 mililitros, lo que equivale a 0.2 litros, de una solución 0.1 molar, ¿cómo lo haríamos? Aquí tendríamos que ver de qué soluto nosotros vamos a preparar la solución. Recordemos que el número de moles es igual al producto de la molaridad y el volumen de la solución. Y también recordemos que la masa de nuestro soluto puede ser fácilmente calculada como el producto del número de moles y la masa molar de esta especie. Estas fórmulas ya las hemos visto en videos anteriores, y de cualquier manera aquí la tenemos, ¿no? La masa de un soluto es número de moles por la masa molar. Bien, en este ejercicio nos dice que tenemos 0.2 litros de solución, ya tenemos el volumen V, tenemos la concentración molar que es 0.1, es decir, este valor de M mayúscula. Podemos calcular fácilmente el número de moles. Multiplicamos 0.1 por 0.2 y nos va a dar determinado valor, 0.02 en este caso, y ese sería el número de moles. Ya que conocemos el número de moles, podemos multiplicar eso por la masa molar de nuestro soluto. El soluto puede ser cualquier cosa, calculamos su masa molar, o si no lo buscamos en alguna tabla, en internet o lo que sea, y ya que realicemos ese producto nos va a dar el valor de la masa. Ya que tengamos el valor de la masa, esa masa es lo que vamos a nosotros pesar en una balanza analítica. Entonces supongamos que nos dio un valor, no sé, de 1.0000 gramos. Supongamos, ¿no? 1.0000 gramos, 4 ceros. Obviamente va a ser muy difícil que nosotros pesemos eso con exactitud. Si lo hacemos a la primera está muy bien, pero si no, ¿qué podemos hacer? Es lo que vamos a ver. Ese valor de masa es lo que nosotros pesaríamos en nuestro matraz. Es importante que usemos un matraz del volumen que nosotros queremos preparar la solución, es decir, utilizar un matraz volumétrico de 200 mililitros
y allí agregar la masa, ir agregando la masa que nosotros obtuvimos, es decir, ese 1 gramo, poner el matraz en la balanza analítica, tarar y empezar a agregar el soluto hasta completar el gramo. Si nos pasamos de ese gramo, no podemos sacar ese soluto del matraz y hacer otras cosas, ¿no? Porque entonces estaríamos perdiendo precisión en nuestra medición. Si nos pasamos por muy poco, lo que podemos hacer es dejar ese peso, anotarlo en algún lado y recalcular la molaridad de nuestra solución. Ya no va a ser 0.1 molar, va a ser algo mayor, pero entonces hay que ver cuánto va a ser mayor, es decir, qué valor va a tener. Si nos pasamos, por ejemplo, pesamos 1.0022 gramos, bueno, no es la gran cosa, simplemente calculamos el número de moles nuevamente con la masa molar, ya tenemos el volumen que es 200 mililitros, recalculamos la molaridad y la anotamos. Y ese valor de molaridad nuevo va a ser el que vamos a usar para nuestros cálculos posteriores. En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no es muy importante tener una concentración exactamente como nos lo diga nuestro manual, ¿no? Simplemente que sí debemos anotar la concentración recalculada, porque eso sí que es importante. También podemos nosotros pesar el soluto en un recipiente por separado, si nos es difícil meter el soluto en el matraz porque su boquilla es muy angosta. Pesamos, por ejemplo, en un vaso de precipitados, ponemos el vaso de precipitados en la balanza, taramos, vamos agregando el soluto y lo mismo, si nos pasamos pues anotamos el peso, si nos falta un poquito también anotamos el peso, lo que sea. Entonces, como lo tenemos en un vaso de precipitados, podemos agregar allí un poco de solvente y lo disolvemos bien y agregamos, bueno, agregar solvente siempre y cuando no sea mucho, tal que vayamos a pasarnos de los 200 mililitros, es decir, podemos agregar, no sé, 50 mililitros de solvente en el soluto, lo disolvemos y esa mezcla la agregamos al matraz, con mucho cuidado de no perder parte de la solución. Si perdemos solvente eso no es importante, pero si perdemos soluto eso sí que es importante. Entonces agregamos esa mezcla aquí. Si todavía nos queda residuo en el vaso de precipitados, pues agregamos un poquito más de solvente, otros 50 mililitros por ejemplo, disolvemos nuevamente y esa mezcla la volvemos a agregar a nuestro matraz. Tenemos que asegurarnos que en ese vasito de precipitados no nos quede residuo de soluto, porque ya lo pesamos y eso es muy importante. El número de moles de soluto es lo que nos define la molaridad. Si ya nos aseguramos de que todo se ha vertido en el matraz volumétrico, en el matraz aforado, ahora seguimos agregando solvente hasta que completemos la marca del aforo. Y ya que completemos la marca del aforo, hemos preparado ya nuestra solución, tapamos con el taponcito del matraz, agitamos un poco y así habremos preparado ya nuestra solución de concentración conocida, determinado volumen de esa solución. Aquí tenemos por ejemplo el caso de nuestro soluto, ya que lo pesamos y ya después lo disolvemos, ya tendremos preparada nuestra solución. Vayamos con estos ejemplos. Aquí tenemos una solución 1, llamémosla solución 1. Tiene allí determinado soluto, ya está disuelta, supongamos, ¿no? Que ahí se vea que está todo abajo, pero eso solo es para ejemplificar que aquí está todo disuelto ya. Tiene un volumen total, es el volumen del matraz, el que nos indica. Entonces el número de moles que hay allí se puede calcular fácilmente como el producto de la molaridad y el volumen. Esta formulita simple pues ya se deriva de la original. Si nosotros tomamos un volumen pequeño de este matraz, al que llamaremos volumen 1, es obvio que ese volumen va a ser más pequeño que el volumen total del matraz, porque solamente estamos tomando una pequeña fracción. Y también es obvio que el número de moles de esa muestra va a ser también menor que el número de moles totales. El número de moles totales está distribuido en todo el matraz si agitamos bien. Y si nosotros tomamos solamente una pequeña fracción, entonces estamos tomando un número de moles más pequeño que el número de moles totales. Ese número de moles de esa pequeña fracción puede calcularse como el producto de la molaridad de esa solución 1, M1, y el volumen que nosotros estamos tomando de esta solución. Si tomamos, por ejemplo, si nuestro matraz era de 200 mililitros y estamos tomando 5 mililitros, pues ese volumen 1 son 5 mililitros. Y su molaridad es exactamente la misma que la de la molaridad del recipiente total. La molaridad es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de sustancia. Entonces esta formulita nos permitiría saber cuántos moles tenemos en esa alícuota, es decir, en esa pequeña fracción de nuestra solución que estamos tomando. El número de moles de esa alícuota es el producto de la molaridad de la solución y el volumen de la misma alícuota. Ahora imagínense que acá tenemos un recipiente 2
y vamos a preparar una solución 2. Tiene un volumen determinado al que llamaremos volumen 2, y entonces vertemos aquí el volumen 1 que tomamos en el ejercicio anterior. Ese volumen 1 que era más pequeño lo vertemos en este matraz que tiene un volumen 2, donde el volumen de este matraz es mayor, por supuesto, que el volumen 1 de la alícuota. Por ejemplo, les había comentado que en el ejemplo anterior tomábamos 5 mililitros. Imagínense ahora que este matraz de aquí es de 100 mililitros, entonces obviamente esos 100 mililitros son mayores que los 5 mililitros, porque yo no podría vaciar 5 mililitros en un matraz de 3 mililitros. Todavía me quedaría, se derramaría nuestra solución. Entonces vamos a utilizar un matraz que tenga un volumen mayor que el anterior, que el de la alícuota. Y entonces, ¿cómo calculamos la molaridad de esta nueva solución, ya que vertimos la alícuota del anterior? Pues la molaridad de esta solución va a ser el número de moles de la alícuota 1, porque es la única fuente de soluto que tenemos, y eso lo vamos a dividir entre el volumen de este nuevo matraz, es decir, en este caso 100 mililitros, solo por decir un ejemplo. ¿Cómo calculamos el número de moles de este que hay en esta solución? Pues lo mismo, número de moles 1 es igual al producto de la molaridad 2 y el volumen 2. Bien, tenemos dos fórmulas. Número de moles 1 es igual a molaridad 1 por volumen 1. Esta ya la habíamos obtenido anteriormente y esta la acabamos de obtener. Número de moles 1 es igual al producto de la molaridad 2 y el volumen 2. Y como en ambos casos tenemos número de moles 1, podemos igualar estas dos expresiones y decir que molaridad 1 por volumen 1 es igual a volumen 2 por volumen 2. Y esta fórmula aplica para los procesos de dilución, es decir, cuando yo tengo una solución de cierta concentración molar, tomo una muestra de esa solución, la vierto en un matraz y le agrego más solvente hasta completar cierto volumen, entonces puedo saber la molaridad de esa nueva solución simplemente aplicando esta formulita. M1V1 es igual a M2V2 y aplica para cuando nosotros diluimos una solución. Ahora, imaginemos que tenemos dos matraces, el matraz verde y el naranja, tienen el mismo soluto, el mismo solvente, pero las concentraciones molares son distintas en ambos casos. Al primero lo llamaremos A, al segundo lo llamaremos B. En el primero, molaridad de A es igual al número de moles de A entre volumen de A. De allí podemos calcular el número de moles de A, podemos despejarlo de esta fórmula y nos queda que es el producto de molaridad por volumen. Lo mismo hacemos para B. En el caso de B tenemos un número de moles B es igual al producto de la molaridad de B por el volumen de B. ¿Y qué pasa si yo mezclo estas dos soluciones? Es decir, mezclo la verde con la naranja. Recuerden, son del mismo soluto. Nos va a dar una solución pues de un volumen mayor, que aquí está expresada en color morado. Y pues tanto el número de moles como el volumen van a aumentar. ¿Cómo podríamos calcular la molaridad de esa solución resultante? Pues sería el número de moles totales entre el volumen total. ¿Cómo calculamos el número de moles totales? Pues no es más que la suma de los números de moles de las soluciones por separado, es decir, el número de moles de A más el número de moles de B. Pero ya habíamos despejado el número de moles de A y de B en función de volumen y molaridad, y nos queda que el número de A, el número de moles de A, es el volumen por su molaridad, y lo mismo para B. Para el caso del volumen, comúnmente lo que se hace es sumar los volúmenes de las soluciones por separado, es decir, el volumen total sería el volumen de A más el volumen de B. Eso es lo que comúnmente se hace. Esto no es correcto, no es 100% correcto, porque a diferencia del número de moles y la masa, el volumen no es una magnitud aditiva. Es aditiva solamente en el caso de que tengamos la misma especie, es decir, 20 mililitros de agua más 20 mililitros de agua, efectivamente nos dan 40 mililitros de agua. Sin embargo, si yo tengo 20 mililitros de agua y 20 mililitros de acetona, por ejemplo, no me van a dar 40 mililitros de solución. Me pueden dar menos, me pueden dar más. ¿De qué va a depender eso? De las fuerzas intermoleculares que haya entre nuestras especies por separado. Entonces aquí les pongo una frase que debemos tener cuidado, porque en la suma de volúmenes 2 más 2 no siempre es 4. Es decir, si yo sumo dos volúmenes no siempre va a ser una suma algebraica. Va a depender de qué fuerzas intermoleculares haya entre las especies. Pero comúnmente se hace la suma de los volúmenes y la mayoría de las veces no representa un error muy grande sumar los volúmenes. Tampoco es como que tengamos 20 mililitros de una sustancia y 20 de la otra y nos vaya a dar un volumen de 4. No, tampoco sucede eso, pero sí que cambia una pequeña fracción que muchas veces les digo es despreciable. Entonces supongamos que son aditivos los volúmenes y entonces la suma de los volúmenes sería el volumen total, y esa sería la forma de calcular esta nueva concentración.
También podríamos hacer que, ya que juntemos las soluciones, veamos si ese volumen es mayor o menor que el volumen de determinado matraz, y entonces usemos un matraz más grande, añadamos más solvente y calculemos la nueva molaridad. Eso también lo podríamos hacer, pero les digo, esta formulita de aquí muchas de las veces es más que suficiente para ciertos cálculos. Aquí hay dos ejemplos. El primero es: ¿cuál es la molaridad de una solución que se prepara añadiendo 4.0356 gramos de cloruro de manganeso 2, cuya masa molar es 125.844 gramos por mol, en un matraz volumétrico de 500 mililitros y luego aforando con agua? Bien, la molaridad es número de moles entre volumen. El número de moles es también la masa entre la masa molar. De la masa tenemos 4.0356 gramos. Esta es la masa molar de nuestro soluto, que es el cloruro de manganeso 2. Si no nos diera la masa molar, la podemos nosotros calcular o buscar en internet. Y tenemos el volumen, que es de 500 mililitros, pero recuerden que para molaridad lo vamos a convertir a litros. 500 mililitros son 0.5 litros. Hacemos estas divisiones y ya que lo hagamos en la calculadora, nos va a dar un valor de 0.0641 mol por litro, es decir, 0.0641 molar. Sería esa la concentración de nuestra solución. Un segundo ejercicio: 2 mililitros de una solución .5234 molar de ácido nítrico se pasan a un matraz volumétrico de 25 mililitros y se afora. ¿Cuál es la molaridad de la solución resultante? Este es un ejemplo de una dilución, es decir, tomamos una alícuota de una solución, la pasamos a un matraz de un volumen mayor, añadimos más solvente y estamos diluyendo, es decir, disminuyendo la concentración de la solución. Aplicamos la fórmula que les había comentado: molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. El molaridad 1 es .5235, el volumen 1 es de 2 mililitros. Para este caso tenemos el volumen 2 de 25 mililitros, es decir, el volumen del matraz al cual vamos a pasar la alícuota, y tenemos como incógnita la concentración de esa nueva solución, es decir, la molaridad 2 es nuestra incógnita, pero la podemos despejar fácilmente de aquí. X sería igual a 2 por .5235 con sus respectivas unidades, y eso entre 25, dándonos un valor de 0.0419 molar. Es evidente que la molaridad es menor porque estamos diluyendo, no estamos agregando más soluto sino más solvente, es decir, disminuyendo la relación de número de partículas, es decir, número de moles, en el volumen. Mientras nosotros usemos las mismas unidades para los volúmenes, podemos dejarlo en mililitros, es decir, si yo acá tengo 2 mililitros, puedo acá usar también mililitros, pero si yo tuviera acá unidades de litros y acá mililitros, no podría hacer la división, tendría que convertir cualquiera de las dos a la otra unidad para poder ahora sí hacer la división. Pero mientras estén en las mismas unidades, no hay problema en que trabajemos con mililitros y con molaridad, porque recuerden que molaridad es moles por litro, no moles por mililitro. Entonces estos dos ejercicios espero que les hayan sido útiles para poder entender un poco más el tema de molaridad. De cualquier manera pueden ver los ejercicios con respecto a este tema aquí en el canal. Si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.